En el año 1973, a un joven Steven Spielberg se le ofreció dirigir una película basada en una popular novela sobre un tiburón asesino, y como en aquellos años las películas de animales empezaban a popularizarse, Spielberg aceptó el proyecto sin imaginar que terminaría creando no solo una de las mejores películas de animales asesinos de la historia, sino también una cinta que abriría el camino para decenas de secuelas, imitaciones y sagas centradas en tiburones. Por eso hoy veremos qué pasó con la saga de Tiburón. Tiburón nos cuenta la historia de Martin Brody, un jefe de policía que vive junto a su familia en la pequeña isla de Amity, un pueblo costero que depende casi por completo del turismo. Cierta noche en el mar, una joven es atacada por una misteriosa criatura. Cuando las autoridades encuentran su cuerpo, o lo que queda de ello, Brody sospecha de inmediato que se trata del ataque de un tiburón y propone cerrar las playas. Sin embargo, el alcalde lo persuade de no hacerlo, ya que la economía de Amity depende completamente del turismo. Cerrar las playas significaría pérdidas millonarias, por ello deciden mantener el asunto en silencio mientras intentan averiguar qué está ocurriendo. Sin embargo, como se veía venir, el tiburón vuelve a atacar y esta vez la víctima es un pequeño niño inocente. Desde aquí toda la culpa recae sobre Brody. El pánico se empieza a apoderar de Amity, por lo que ofrecen una recompensa para quien logre acabar con el tiburón. Como resultado, decenas de pescadores se lanzan al mar con la esperanza de capturar a la criatura. Es aquí donde conocemos a Matt Hooper, un oceanógrafo que es llamado para ayudar con la investigación y que acompañará a Brody durante gran parte de la película. Poco después, un enorme tiburón es capturado por los pescadores y parece que la amenaza ha sido erradicada. Brody al fin puede respirar aliviado, pero su tranquilidad se borra cuando Hooper le plantea la posibilidad de que este no sea el tiburón. Y tras examinar el estómago del animal, descubren que efectivamente no es el tiburón. Convencidos de que la verdadera amenaza sigue allá afuera, salen a investigar durante la noche y se terminan topando con otra víctima. Con esto, ambos intentan advertirle al alcalde, pero tras la llegada de miles de veraneantes, este prefiere aferrarse a la esperanza de que están equivocados. Hasta este punto, a lo largo de la película se nos plantea constantemente la presencia del tiburón. Sin embargo, uno de los mayores aciertos de la cinta no es mostrarlo directamente, sino plantarnos tensión haciéndonos creer que está a punto de aparecer. Y para ello contrataron a John Williams, un compositor que crearía una banda sonora que a partir de aquí se volvería en todo un ícono. Una música que queda perfecto para momentos donde parece que el tiburón va a atacar. ¡Saca los pies del agua! ¡Sácalos! ¡Ayúdame! Pero al final no lo hace. Este juego constante con la tensión y el miedo a lo desconocido fue uno de los elementos que hicieron única a la cinta de Spielberg. Lo curioso de esto es que nunca fue planteado así desde el principio. Fue una solución creativa debido a que las versiones mecánicas del tiburón se averiaban constantemente en el agua salada. Así que en lugar de gastar más dinero intentando mostrarlo en cada escena, Spielberg simplemente decidió ocultarlo. Razón por la cual vemos tantos planos desde la perspectiva del tiburón. Algunas aletas, siluetas lejanas y otros elementos que nos indican que el tiburón está presente, como estos barriles, los cuales fueron muy bien utilizados en la cinta. Y después de tanta espera, vemos al fin la primera aparición del tiburón. Tras este incidente, finalmente toman la decisión de contratar a Quinn, un experimentado pescador que promete acabar con la criatura. Es así que junto a Brody y Hooper se adentran al mar. Durante esta aventura se nos presenta un contraste muy interesante entre estos tres personajes. Por un lado está Quinn, un hombre con métodos tradicionales que confía únicamente en su experiencia y que menosprecia a Hooper por intentar usar métodos más sofisticados y modernos, afirmando que no es más que un niño rico. Y en medio de ambos se encuentra Brody, un hombre que pese a vivir en una isla le tiene miedo al mar, y entre los tres es el más inexperto, tan inexperto que termina regañado por no saber hacer unos nudos correctamente. Pero a pesar de sus diferencias, nuestros personajes empezarán a entablar una bonita amistad, hasta presumen quién tiene las mejores cicatrices. Tengo la mejor de las cicatrices. Miren, fue Mary Ellen Murphy. Destrozó mi corazón. Un gran momento para que empaticemos con los personajes y pues nos duela más sus muertes. Pero la película se llama Tiburón, así que vamos con el tiburón. A partir de aquí, la película se convierte en una batalla constante. El tiburón aparece y vuelve a desaparecer. De pronto ataca y vuelve a desaparecer. Luego embiste el barco y vuelve a desaparecer. Toda la cinta sigue esta premisa, cargado de momentos con mucha tensión, donde el tiburón parece ser quien los está cazando. En un momento, Quinn propone enganchar al tiburón y arrastrarlo a aguas poco profundas, pero el plan le sale al revés y es el tiburón quien por poco los arrastra a aguas más profundas. Con los motores dañados y la misión que parece haber sido un fracaso,
Brody intenta pedir ayuda a la radio, pero en un momento de desesperación, Quinn toma un bate y rompe los controles de mando. Y aquí vemos que está obsesionado con capturar al animal. Ahora la única forma de salvarse es acabando con el escualo. Con los métodos de Quinn que habían fracasado, este propone usar los métodos de Hooper. Sí, aquellos que tanto había despreciado desde el inicio, y sin más opciones, su plan consiste en descender dentro de una jaula antitiburones y desde el interior dispararle una lanza cargada con veneno en la boca. Con el conocimiento y la tecnología moderna de Hooper, nada puede salir mal. Pero el tiburón destruye la jaula y pues sale todo mal. De pronto la criatura se lanza sobre el barco. Nuestros personajes intentan sujetarse, pero Quinn termina resbalando, cayendo ante sus enormes fauces, dándonos uno de los momentos más icónicos del cine. Quinn intentando luchar por su vida mientras es devorado. Con los dos amigos caídos, el único que queda es Brody, quien toma un tanque de oxígeno y lo arroja sobre la boca del animal. Luego sube a lo más alto del barco y con un disparo preciso, estalla el tanque y el tiburón muere. Escualo miserable. Al rato descubrimos que Hopper sigue con vida. Ambos regresan nadando a la isla a pataditas y fin. Esta primera entrega de Tiburón fue todo un éxito. Con un presupuesto cercano a los 9 millones de dólares, logró recaudar más de 470 millones en todo el mundo, convirtiéndose en una de las películas más taquilleras de la historia hasta ese momento, siendo nominada al Oscar a Mejor Película y ganando varias categorías, entre ellas a Mejor Banda Sonora por este temazo. Con semejante éxito, Universal no perdió el tiempo y anunció rápidamente una secuela, donde Steven Spielberg decidió no volver, porque como mencionamos antes, el rodaje había sido todo un caos. De hecho, la película terminó acumulando más de 100 días de retraso, y según el director, la historia de Tiburón no necesitaba contar más. Y como Spielberg no quería volver, tampoco lo hicieron los guionistas, así que la segunda entrega llegaría de la mano de otro director. Es así que nos vamos a Tiburón 2. En esta historia han pasado varios años desde los acontecimientos de la primera película, y Martin Brody continúa viviendo en la isla de Amity junto a su esposa y sus dos hijos, el pequeño Sean y el buen Michael, que aquí ya es un adolescente. Pero los problemas se inician cuando un tiburón vuelve a acechar las playas y hace de las suyas, devorando a los buzos, atacando una pequeña orca y dejando cadáveres flotando en la orilla. Aquí debemos hacer una mención a una escena donde una mujer le arroja combustible al tiburón y por alguna razón también se echa combustible a sí misma para terminar prendiéndose en llamas. Una muerte absurda, pero aquí lo importante es que esto deja al tiburón con una bonita cicatriz. Un detallazo del director para darle una entidad propia al tiburón. Con todos estos sucesos, Brody sospecha que hay un nuevo tiburón que ha llegado a las costas, así que intenta advertirle al alcalde nuevamente, pero este vuelve a cometer el maldito error de no creerle. Parece que no aprendimos nada de la primera película. A partir de aquí, Brody entra en una especie de obsesión, y mientras resguarda la playa, logra ver una silueta en el mar. De inmediato alerta a todo el mundo, y no conforme con eso, intenta dispararle, pero al final resulta ser solo un banco de peces. Este error le termina costando el trabajo y es despedido. Como vemos aquí, gran parte de la película se centra en la obsesión de Brody con el tiburón, lo cual no tiene importancia. Lo que sí tiene importancia es ver al tiburón en acción. Así que comience la matanza. En medio del caos, Michael, el pequeño Sean y sus amigos terminan varados en el mar, sin posibilidad de escapar y con el tiburón atacándolos, entran en pánico. Pero no se preocupen porque en un momento llega un helicóptero a salvarlos. Pero también es devorado. Desesperados y con el pequeño Sean meado del susto, Martin aparece para salvar el día. ¡Es papá! ¡Es él! Y haciendo uso de sus habilidades, atrae al tiburón hacia un enorme cable eléctrico. El tiburón muerde el cable y es electrocutado. Y así termina esta historia. Fin. A pesar de no tener a Steven Spielberg, esta segunda entrega también logró ser buena a su modo. No como la primera, pero sí visualmente. Dejó de lado el suspenso de la primera, pero en su lugar está cargada de momentos emocionantes, con el tiburón atacando. ¿Fue un éxito taquillero? Sí, no como la primera, pero sí para dar luz verde a otra continuación. Es por ello que en los 80 llegaría Tiburón 3D. Y aquí es donde la saga da uno de sus tropiezos más grandes. Uno de los problemas principales para la nueva cinta era que el actor Roy Scheider no quería volver porque no le convenció el nuevo rumbo que estaría tomando la saga. Y con justa razón, porque esta película mandó al carajo la esencia de Tiburón. En esta cinta el estudio apostó por la novedad tecnológica del 3D y por ello tenemos estas tomas que parecen salidas de un videojuego.
En esta historia seguimos a Michael, el hijo mayor de Brody, y el pequeño Sean, que ya no es tan pequeño. Ambos trabajan en un gigantesco parque marino, el cual está a punto de inaugurar una enorme atracción submarina, con una red de túneles convenientemente bajo el agua. Miren nada más que bonito. Ojalá los vidrios resistan el ataque de un tiburón. Y por último también conocemos a Katy Morgan, la novia de Michael, y a esta otra chica que olvidé su nombre. Estos dos personajes surgen como el interés romántico de nuestros protagonistas, y durante gran parte de la cinta las parejas se la pasarán haciendo cosas de parejas. El amor es una magia, una simple fantasía. Me parece aburrido. Los problemas comienzan cuando un tiburón blanco logra entrar al parque a través de una compuerta, y poco después un trabajador se convierte en la primera víctima. Tras esto el dueño del parque ordena matar al tiburón, pero Katy tiene una mejor idea: capturar al tiburón para convertirse en el primer parque en el mundo en tener un tiburón blanco, porque parece que es imposible criar a un tiburón blanco en cautiverio, pero ellos son tan buenos que creen que pueden hacerlo. Más tarde lo capturan y poco después es exhibido ante el público, y sorpresa, termina muriendo. Pero pronto se dan con la sorpresa de encontrar a un tío flotando en el agua. Y tras examinar el cadáver llegan a la conclusión de que hay un tiburón mucho más grande rondando las aguas. Así que, mostrándonos estos planos super realistas del tiburón y cientos de bañistas llegando al parque, inicia la matanza del tiburón. Desde luego lo más malo de la película es el 3D, que intenta ser novedoso pero termina quitándole seriedad a muchas escenas, especialmente a esta donde el tiburón se dirige a toda velocidad y rompe la sala de control. Pero hay que admitir que tiene momentos destacados, como la escena de este señor al que le hacen caer su cerveza, y esta escena donde un buzo es devorado por el tiburón mientras intenta luchar por su vida, aún desde el interior. Tremendo momento hasta sentir la desesperación del buzo, el cual por alguna razón termina atascado entre los dientes del animal sosteniendo convenientemente una granada, la cual es usada luego por nuestros protagonistas para hacer estallar al tiburón. Un momento que pudo haber quedado épico si no fuese porque el 3D se ve tan falso que es imposible tomárselo en serio. Bueno, tampoco se le puede pedir mucho a una película de los 80. Los muchachos logran salvarse y la película termina con este bonito plano final. Desde luego una cinta muy criticada por su historia muy básica y con personajes poco entrañables. Lo único que la salva son las risas que te deja ver estos efectos que han envejecido muy mal. Aún así, la película logró una recaudación aceptable en taquilla, lo suficiente para que el estudio decidiera sepultar la saga con una película más. Tiburón 4. Ahora es personal. Tras el fiasco de la entrega anterior, los productores decidieron abandonar el experimento del 3D y volver a los efectos prácticos. Pero había un problema. ¿Cómo justificarías que un tiburón vuelva a atacar por cuarta vez a la misma familia? Pues aquí simplemente decidieron no pensarlo demasiado. La película desafía toda lógica con el tiburón obsesionado con los Brody y que supuestamente busca vengarse, algo que carece más de sentido ya que no es el mismo tiburón que vimos en las anteriores películas. Entonces, ¿por qué quiere vengarse? Ni idea. Y parece que la película tampoco le importa porque no lo explican. Y eso no es lo peor. Lo peor es que aquí el tiburón ruge. ¿Qué? Sí, ruge. ¿Qué carajo? Lo cual es todavía más absurdo ya que un tiburón no tiene cuerdas vocales, así que ¿cómo es posible que ruja? Ni idea, supongo que lo hicieron para que luzca más amenazante, pero hay que admitir que es una pendejada. Aquí la historia transcurre varios años después y nos lleva nuevamente a la isla de Amity, donde debería haber vuelto el actor de la primera película, pero tampoco quiso, así que en esta cinta simplemente lo mataron y la protagonista es Ellen Brody, su esposa. Aquí también volvemos a contar con la presencia del buen Michael, que ahora es padre de familia, y el pequeño Sean, que trabaja como un oficial de policía. La trama inicia con el pequeño Sean haciendo unas rondas nocturnas en bote, cuando de pronto es atacado brutalmente por un tiburón, y el pequeño Sean muere. Este acontecimiento destruye por completo a Ellen, quien después de perder a su esposo y ahora también a su hijo, comienza a desarrollar una idea cada vez más inquietante. Cree que el tiburón está persiguiendo específicamente a su familia, lo cual es imposible, pero por las dudas decide alejarse del mar. Eso sí, que abandona la isla de Amity y viaja a las Bahamas para pasar una temporada con el buen Michael.
pero sorpresa, tiene una casa a la orilla del mar. Pero esto es lo menos importante, ya que durante toda la película la veremos bailando en una fiesta, saliendo con un tío, reflexionando, chapando con un tío, reflexionando de nuevo, viajando en avioneta y reflexionando de nuevo. Me parece aburrido. Aquí, a diferencia de las entregas anteriores, hay mucho menos suspenso y más drama psicológico centrado en Ellen, cosa que hace que la película se sienta muy lenta. La cosa se pone interesante cuando el buen Michael y sus compañeros descubren la presencia de un tiburón rondando las costas. Y no es coincidencia, la película literalmente plantea la idea de que un tiburón recorrió más de 1000 kilómetros hasta Bahamas para seguir acosando a los Brody. Tremendo acosador. ¿Cómo lo hizo? Ni idea. Michael, como un buen hijo, intenta acabar con el tiburón sin que su madre lo descubra, pero al final todo se le va de las manos cuando su hija casi es devorada por la criatura ante la vista de todos. Tras presenciar el ataque, Ellen termina de convencerse de que el tiburón no se detendrá hasta acabar con todos los Brody, así que se arma de valor para enfrentar al tiburón, por lo que se sube a un bote sin armas, sin arpones, sin ayuda. La verdad no queda claro cómo pensaba acabar con el tiburón, supongo que a puño limpio. A la batalla también llega Michael, este greñudo y este tío. Con todos reunidos empieza la batalla final. ¡Hijo de perra! Y el tiburón explota. ¿Por qué explota? Ni idea. Con el tiburón muerto, Ellen deja sus traumas y todos felices. Fin. Este es el triste final para una franquicia que en su origen revolucionó la industria, convirtiéndose en uno de los mayores éxitos de la historia y fundando el concepto moderno del blockbuster de verano. La producción apenas logró recaudar $51 millones y fue destrozada por la crítica y el público. Su decadencia llegó a un punto donde el público ya no podía tomárselo en serio, y en este último eslogan, esta vez es personal, resumió perfectamente cómo la saga había abandonado todo rastro de realismo para convertirse en una caricatura de sí misma. Tiburón decayó porque siempre fue una historia autoconclusiva que jamás necesitó secuelas. Fue una película perfecta por sí sola, pero al intentar convertirla en una franquicia sin ninguna dirección clara, sin una historia convincente y totalmente alejada del suspenso original, lo único que quedó en pantalla fue un tiburón persiguiendo actores por dinero, que abrió las puertas para que durante las siguientes décadas aparecieran cientos de películas de tiburones, algunas buenas, muchas malas y otras completamente absurdas, pero ninguna como la original. Y a todo esto, ¿qué onda con los pósteres de tiburón? Ninguna tiene sentido. Y con esto hemos llegado al final. Espero que les haya gustado, les mando un saludito y nos vemos. ¡Chao!